Bien, vamos por favor entonces a Eclesiastés capítulo 12. Vamos a leer Eclesiastés 12. Vamos a leer los versículos que nos compete estudiar en esta mañana. Nos corresponde estudiar 4 y 5. Dijimos que esta poesía, esta hermosa poesía, la íbamos a dividir en tres partes: 2, 3, 4, 5, para terminar con 6, 7 y 8. Tal vez, miramos, vamos a verlo así. Dice así la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 12, versículo 2. Antes que se oscurezca el sol y la luz, la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia. El día, cuando tiemblen los guardas de la casa y los fuertes se encorven, las que muelen estén ociosas porque son pocas y se nublen los que miran por las ventanas. Cuando se cierren las puertas de la calle por ser bajo el sonido del molino y se levante uno al canto del ave y todas las hijas del canto sean abatidas. Cuando también teman a las alturas y a los terrores en el camino y florezca el almendro, se arrastre la langosta y la alcaparra pierda su efecto, porque el hombre va a su morada eterna mientras los del duelo andan por las calles. Vamos a orar. Padre, gracias. Te pedimos que hables a nuestras necesidades, a nuestro corazón, Señor. Gracias por esta hermosa poesía, gracias por todo lo que nos has enseñado a través del libro de Eclesiastés. Señor, que seamos hoy más que nunca confrontados y que cada uno se autoconfronte en lo que tú nos quieres decir. Agradecidos estamos contigo por estos tiempos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo. Entonces, Salomón ya está culminando su prédica, ya Salomón está terminando su investigación. Varias conclusiones podemos sacar de lo que nos dijo Eclesiastés desde el capítulo 1 hasta acá, que sin Dios esta vida es vacía. Sin Dios esta vida es hueca, sin Dios esta vida es vana. Podemos también extraer, sacar, mirar que por más juguetes que tengamos, sin Dios no valen nada esos juguetes, no sirven para nada. Puedes tener todos los juguetes que quieras, pero no van a servir. Miren, yo recuerdo que antes, sobre todo para Navidad, a los niños les regalaban juguetes, era algo normal, natural. Juguetes, ahorita no son tablets, computadores, Atari, no, antes eran juguetes normales. Pero antes se usaban pilas, no eran baterías recargables como las de ahora. Y recuerdo que una vez llegó un juguete a mis manos y la pila que se usaba era una barta alcalina de 9 voltios cuadrada. ¿Dónde se va a conseguir una pila de 9 voltios alcalina cuadrada un 24 de diciembre a las 12:15 de la noche o de la mañana? ¿Dónde? Era imposible. Ese juguete por lo menos quedó obsoleto por un día. Por eso decimos que aunque tengamos el juguete sin pilas, será un artículo más en la vida de un niño. Solo si se tiene la pila se podrá disfrutar. Y así es este mundo vacío. Así es este mundo sin Dios. Así es este mundo. Y eso es lo que Salomón está plasmando. ¿Qué quiere Salomón con esta prédica? Que tomemos decisiones. Que tomemos decisiones. Salomón anhela que tú y yo tomemos decisiones. ¿Qué busca la escritura? Toda, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, que tomemos decisiones. Porque cuando tú y yo tomamos decisiones en Dios, Dios nos respalda. Y eso lo sabía Salomón. Y eso lo sabe todo hombre de Dios. Lo malo es cuando dejamos todo para lo último. Y sobre todo Dios. Ay, dejemos a Dios para lo último. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 8. No encontré otra mejor ilustración para toma de decisiones. Tú y yo tenemos que tomar decisiones. Y mira lo que dice la escritura en Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel es un gran ejemplo de decidir cómo hacer las cosas en Dios. Un joven que seguramente sería rey, un joven que vivía muy bien en su tierra,
Un joven a quien le fue arrebatado sus sueños, sus anhelos, sus parientes, su tierra, y fue hecho un esclavo en un pueblo pagano. Daniel bien podría haber dicho, pues ya se entraba en gastos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Bien podría haber dicho Daniel, ¿para qué decidirse por Dios? Por Dios, hombre, ¿para qué? Daniel se hubiese podido haber dejado llevar por las cosas de Babilonia, por las fiestas, la comida, los vicios. Igual todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? ¿Sí han escuchado eso? Es más, hemos escuchado eso de labios nuestros, pero si todo el mundo lo hace, Daniel no quería ceder al mundo, porque Daniel sabía que si cede al mundo, abandona a Dios. Daniel no cedió, siguió firme en las cosas de Dios. Algo que me gusta de Daniel es que tres reyes, no, dos reyes murieron. Pasó por tres y él seguía en pie. Prefirió un joven como Daniel, bueno, en ese momento no era tan joven, prefirió un Daniel entrar en un foso lleno de leones que dejar de orar. Se comprometió con el Dios de Israel desde su juventud. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Damas y caballeros, tú que me escuchas en esta mañana, muéstrame a un joven, o muéstrame a un hombre, o muéstrame a una mujer lleno de la palabra de Dios, y veré una persona lleno con un corazón limpio. Muéstrame un joven, una mujer, un hombre lleno de la palabra de Dios, y veré una persona con un corazón limpio. Muéstrame un joven con un corazón limpio, y veré un joven comprometido con Dios y con su prójimo. Pero hay que tomar decisiones desde ya. Hoy es el día para tomar esas decisiones. Salomón dice, las puertas de la casa se cerrarán por completo, el ruido del molino parecerá perder su fuerza y el canto de los pájaros dejará de escucharse. El sabio Salomón dejó de hacer proverbios. El sabio Salomón dejó de observar, ahora está metido con la poesía. Está mostrando su lado expresivo, está mostrando su lado sensible y lo está dejando plasmado en estas líneas. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tomar una decisión hoy. Eso es lo que quiere Salomón. Despertar en nosotros el sentimiento del más allá, más acá. Que vivamos en el más allá, más acá. Que realmente nosotros entendamos que sin Dios esto es vacío. ¿Se acuerdan nuestro eslogan? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Mis hermanos, Salomón sabía perfectamente que sin Dios la vejez sería muy difícil. Sin Dios la vejez sería muy dura. El sol, la luna y las estrellas dejarán de brillar. El frío golpeará más duro nuestro cuerpo, las piernas empezarán a temblar, los hombros serán pesados y se encorvarán. ¿Recuerdan ese familiar que era muy alto? Que uno de joven, que uno veía para arriba y ahí estaba ese familiar y ahora uno lo ve y parece que se encogió. Esta semana escuchaba a un periodista que jugaba baloncesto. No voy a decir cuál cantante del gol. Y él decía, miren, mi cédula aparece que yo mido 1,91 y ahorita me medí y estoy en 1,87. Dijo, yo no entiendo, pero así es. Parece que se encogió. Una persona adulta parece que se encogiera. Uno ya sobrepasa a ese tío alto, eh, lo sobrepasa en estatura. Esa misma persona tiene achaques después que uno lo vio jugar, correr, trabajar. Ahora ya no es tal. Los dientes le duelen, los ojos se cansan, las articulaciones, los huesos no colaboran, como que todo se puso en mi contra al pasar los años. Recordemos, el poema, la ilustración de este poema es una casa que fue bella, una casa que se dejaba arreglar, una casa hermosa que nunca pensó que un día estaría sola, abandonada, sucia, por mi descuido, por mi negligencia. Ahora lo que un día fue bello, hoy es ruin, vil, infame. Y siempre se hace la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y Salomón nos dice, acuérdate, acuérdate. Pero nos dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Pero también esa palabra acuérdate nos dice a nosotros en esta mañana, acuérdate.
Acuérdate por qué el cuerpo te está pasando esa factura cuando el médico te dijo que te tomaras esa pastilla. Acuérdate cuando te dijeron salga a trotar. Acuérdate cuando te dijeron tiene que comer más sano. ¿Por qué? Porque cuando llegue ese día, se cerrarán las puertas que dan a la calle, el ruido del molino se irá apagando, las aves dejarán oír su canto, pero las canciones dejarán de oírse. Algo que me gusta del camino, de este camino, de andar en Cristo, es que Él siempre nos advierte, nos avisa, nos aconseja. Pero nosotros muchas veces vamos tras nuestro propio corazón, tras nuestro propio deleite. Damas y caballeros, un verdadero creyente no tendrá disfrute en las cosas de debajo del sol. Sí, las aprovechará, sí, las usará, pero es cierto que las necesitamos. Es verdad que nos gustaría muchas más cosas, pero nuestra mirada siempre va a estar más allá del sol. Y si las tenemos, las disfrutamos en Dios. Si llegan, sabemos que es una bendición de Dios, no así la persona que no tiene a Dios. Una persona sin Dios tiene algo y quiere más. ¿Por qué? Porque el juguete viene sin pilas. Le hace falta el deleite, le hace falta el gusto, le hace falta el goce, le hace falta Cristo, le hace falta todo. Es mi oración que el Evangelio llegue al corazón de cada uno de nosotros, que podamos tomar decisiones en Dios, que no apostemos al decidir mal, que no busquemos soluciones al ya tener la cabeza metida, que no esperemos al final de los días para buscar a Dios. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, 6. Dice así la palabra de Dios en Isaías 56, perdón, 55, 6. Isaías 55, 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tenemos frente a nosotros, aquí en Isaías 55, la invitación más clara a la salvación. ¿Qué se necesita según Isaías? Primero, buscar al Señor. ¿Cuánto lo buscamos? ¿Cuánto? Tu tiempo de oración, tu tiempo de meditación en la palabra, tu tiempo de escuchar las prédicas, el tiempo de estudiar, el tiempo de disipularnos. ¿Cuánto buscamos al Señor? Segundo, clamar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Cuánto le clamamos a Dios por eso? Arrepentimiento y fe. Siempre ha sido nuestro eslogan. Arrepentimiento y fe por parte de nosotros. Porque de parte de Dios hay gracia y misericordia. Debemos dejar, mis hermanos, los viejos hábitos. Debemos dejar a un lado los argumentos. Debemos dejar las excusas. Dejemos esa vida pecaminosa que solo trae tristeza, amargura, dolor. Debemos ir a Dios desnudando el corazón. Debemos reconocer que somos incapaces y solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, buscar la salvación que solo viene de Jehová. El tiempo es ahora. Dejemos esa vana manera de vivir, porque cuando llegue ese día, dice Salomón, no irás bien. No escucharás el ruido en las calles. Ni siquiera escucharás el ruido de la piedra que muele el trigo. No oirás cantar a las mujeres. Pero el canto de un pájaro te despertará en la madrugada porque no podrás dormir. Recordemos la ilustración, es una casa repleta de no, completica. Tiene allí un mueble, no, tiene allí una, no, no irás, no escucharás, no masticarás, no dormirás. Y como si fuere poco, un hombre en la vejez se vuelve aburrido y apático. Tiene poco apetito, es incapaz de escuchar consejo. Entonces alguno dirá, entonces no estoy viejo. La palabra de Dios nos dice, allá llegaremos. Pero ¿cómo vamos a disfrutar la vida el día de hoy? Sencillo, mis hermanos, escuchando lo que Dios tiene para decirnos. Porque realmente uno ya se está haciendo viejo, los huesos le suenan. Mire, segundo libro de Samuel capítulo 19. Segundo libro de Samuel 19. Segundo libro de Samuel 19, 35. Está hablando un hombre, Barzilai. David
acaba de llegar nuevamente a Jerusalén después de la sublevación de su hijo. Muchos lo ayudaron, otros no. Y Barzilai estaba entre los que lo ayudaron. Y mira lo que dice 19:35. De edad de 80 años soy este día, dice Barzilai. Pregunta, ¿podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará ahora gusto tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Barzilai, un hombre rico, 80 añitos. Cuando David estuvo en Mahanaim, Barzilai le dio de comer. David estaba oyendo de su propio hijo. Ahora Barzilai había venido desde Rogelim hasta el Jordán para acompañar al rey. Quería despedirse del rey. Y el rey le dice a Barzilai, ven conmigo a Jerusalén. Yo me encargaré de que a ti no te falte nada. Pero Barzilai le contestó, ya me queda poco tiempo de vida como para ir con usted a Jerusalén. Tengo 80 años. No quiero ser una carga para su majestad. Ya no disfruto de la comida, pues no sé cuándo está buena o cuándo está mala. Ya no sé oír bien a los cantores, a las cantoras, 80 años. Y decía que la comida y el vino ya no tenían sabor. Él sería una carga. Barzilai, una casa que reconocía que ya estaba en las últimas. Era honesto. Muchos hoy no quieren reconocer que ya están entrados en años. Barzilai ya no era útil, no era apto, no era rápido. Le habían llegado los días malos al viejo Barzilai, como muy seguramente me va a llegar a mí, como muy seguramente te va a llegar a ti. Pero venga, Salomón está escribiendo un hermoso poema para abatirme, para desalentarme. Yo no encuentro ánimo en esto. El ánimo de Salomón al escribir estas líneas es que hoy tiene que ser el día de buscar más a Dios. Hoy debe ser el día en que nosotros entreguemos más nuestros pensamientos, palabras y acciones al señorío de Cristo. Lo que Salomón busca es que tengamos la mente de Cristo. O sea, hay dos maneras de animar: a la vivo, alabao, a la bim bomba, o como lo está haciendo Salomón. Reflexiona, recapacita. Perdón. Reflexionemos, recapacitemos. Primera a los Corintios capítulo 2 versículo 14. Primera a los Corintios 2:14. Primera a los Corintios capítulo 2 versículo 14. Pablo le escribe esto a una iglesia carnal. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Debemos pedir a Dios ser iluminados por su Santo Espíritu para poder conocer y entender las verdades divinas del Evangelio. Hemos sido capacitados para conocer los pensamientos de Dios, pero ahora es tiempo de actuar. Es tiempo de que esta hermosa poesía cale en nuestro corazón y podamos entender que el tiempo está pasando rápido, muy rápido. El cuerpo te está avisando que un día estaremos cara a cara con el Creador y dueño absoluto de todo. Mira, mi hermano, aquella persona que no tiene la mente de Cristo, para esa persona esto es algo humillante. Para el necio, por ejemplo, esto es algo denigrante. Hola viejo, no viejo la cédula. El tema de Salomón en todo el libro de Eclesiastés es: no seas necio, no seas necia, porque los años se van y la vejez llega. Pero la pregunta es cómo estamos afrontando esta clase de cosas, cómo la estamos afrontando. Porque mis hermanos, si nosotros no tomamos decisiones en Dios, voy a decirlo así, desde hoy, mañana nos vamos a tener que arrepentir. ¿Por qué hice eso, hombre? ¿Yo por qué fui tan bruto y tomé esa decisión? Ahora tengo que pagar las consecuencias. Pero si yo hubiera escuchado a los que me dijeron no vaya por allá y yo me fui por allá, muchacho, no salgas, le grita mamá. Pero él hace un gesto y ahora no se va. Usted va a enseñar a su papá a ser hijos. Todos los años que yo tengo y yo ya sé tomar decisiones.
Salmo 31:10. Salmos 31:10. Si sabemos tomar decisiones, es porque primero vamos en oración a Dios. Si sabemos tomar decisiones, es porque consultamos la palabra de Dios. Y si sabemos tomar decisiones, es porque obedecemos lo que Dios nos dice. Salmos 31:10 dice así: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. El salmista se iba gastando. Como esa vela encendida todo el día, se iba consumiendo su vida, su alma, su existencia, porque entre más adversidades tenía el salmista, más se le acababa la vida. Es de entender, la casa se está deteriorando, los años están pasando más rápido. ¿Por qué pretender que las cosas van a mejorar debajo del sol? ¿Por qué enseñar que todo va a salir bien? Si estás en Cristo, tú y yo ya sabemos cuál es el fin. Lo leíamos ahorita en Isaías capítulo 44, versículos 6 y 7. Tú y yo ya sabemos porque la escritura nos lo dijo, que solamente hay un Dios que organizó y organiza y organizará la historia. Tu vida no es un azar. Dios no juega los dados. Dios no juega los dados. Tu historia y mi historia ya está escrita. La pregunta en esta mañana es que si ya sabemos el fin, oye, ¿tú crees en el infierno? ¿Entiendes o entendemos que después de esta vida hay algo más? ¿Comprendemos que cerramos los ojos a este mundo y los abrimos a más allá del sol? El salmista sabía que se estaba desgastando, que se estaba debilitando, que los problemas, las angustias dañan mucho esa casa. Uf, deterioran esa hermosa mansión creada por Dios, que lo único que quiere es volver a su creador. Por eso las puertas de la casa se cerrarán por completo. El ruido del molino parecerá perder su fuerza y el canto de los pájaros dejará de escucharse. El cuerpo avisa. Es más, te está avisando que hoy, o por vida o por muerte, estamos un día más cerca del Creador. Y si el cuerpo avisa, y si la naturaleza nos está avisando, y si las guerras y los rumores de guerra nos está avisando, ¿estás listo? ¿Estamos preparados? Mira, versículo 5, Eclesiastés 12:5. Cuando también teman a la altura y a los terrores en el camino, y florezca el almendro, se arrastre la langosta y la alcaparra pierda su efecto. Porque el hombre va a su morada eterna mientras los del duelo andan por la calle. ¿Cuántos de nosotros le tememos a las alturas? ¿A cuántos les da temor un parque de atracciones? ¿Cuántos no quieren ir al cine? Al cine, al cine. ¿Vas al cine o al cine? ¿Te da miedo la soledad? Soledad, madre de los... ¿Te da miedo la soledad? ¿Te da miedo el rechazo? ¿Te da miedo el desprecio? Cuando llegue ese día, te da miedo las alturas y los peligros del camino. Mire, uno de joven le gustaba estar solo, a uno no le importaba el abandono, sentirse despreciado. ¿Qué más da? ¿La enfermedad para un joven? No, un joven se creía Superman. De joven le gustaba estar en lugares públicos, llenos, rodeados de mucha gente. Por eso Salomón dice, acuérdate de tu creador antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle. ¿Miedo? Esa sensación de alerta y angustia por la presencia de un peligro mal. Un joven pareciera que no le tiene miedo a nada ni a nadie. ¿Cuántos son y cuántos quedamos? Un joven. No. ¿Qué siente la persona cuando va envejeciendo? Toda clase de temores. Ahora bien, ojo con esto. No lo digo yo, no, 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 por favor. Lo dice la palabra. Porque son normales con la edad. Ciertos temores y ciertos miedos son temores normales. ¿Alguien sabe qué es la gerascofobia? La gerascofobia hace referencia al miedo irracional o aversión a envejecer. Gerascofobia, geriátrico. Más allá del hecho que a uno le entusiasme o no la idea de hacerse mayor por distintas circunstancias. Esto es una condición patológica que puede llegar a impactar significativamente en el bienestar y en la calidad de vida a quien la padece. ¿Cómo se puede solucionar esta gerascofobia? Y la respuesta la tiene Salomón en Proverbios.
El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Saben que la única, yo estuve mirando por internet soluciones para la jerascofobia y sabe que me salió una palabra? Sabiduría. Sabiduría. Dice que para esta enfermedad lo único que se necesita es sabiduría. No hay medicamento. Sabiduría. ¿Y de quién viene la sabiduría, mis hermanos? De Dios. Dios nos creó con el propósito de envejecer. Es más, paso a pensar que más que un propósito, es una buena oportunidad de parte de Dios, porque entre más viejo o más edad, estamos más expuestos a las cosas de Dios. Entre más años, entre más días, entre más minutos, más sabemos que hay un Dios en el cielo que lo único que quiere es nuestro bien. Entre más años, más vemos un nuevo amanecer y más nos damos cuenta de que hay un creador, un Dios totalmente sabio que creó este mundo y te creó a ti con un propósito, que lo conozcas, que lo vivas. Y Salomón en este bello poema está diciendo, tienes temor, pero ¿tienes a Dios? Entonces tienes confianza. Esto nos está enseñando Salomón en su poema. La altura causará miedo y en el camino habrán peligros. El almendro comenzará a florecer, la langosta resultará una carga y la alcaparra no servirá para nada, pues el hombre va a su hogar eterno y en las calles se escucha ya a los que lloran su muerte. Proverbios 10:24, mira cómo lo expresa eh, Proverbios 10:24. Por eso es que nosotros tenemos que andar en la justicia de Dios, Proverbios 10:24, en la santidad de Dios. Por eso nosotros tenemos que creer que este hermoso poema nos lleva a confiar, a aferrarnos. Proverbios 10:24, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Oh, por eso la persona teme al llegar a cierta edad, por eso la persona le teme a la muerte. Muchas veces las personas mayores se amargan y dejan de sonreír, pierden el sentido de la vida. Cuenta el corresponsal que un médico recibió un paciente el cual le dijo que estaba en una turbación moral, algo del alma, que ahora estaba pensando en que tenía un sentimiento de pecado, que lo hacía moverse y estar triste y acongojado, que ahora tenía una preocupación grande por la eternidad. El médico, que no entendía en enfermedades del alma, creyó que se trataba de un caso de neurastenia o neurastenia, no, neurastenia, porque eso es un trastorno psicológico, perdón, es un trastorno neurológico caracterizado por la debilidad, fatiga y sentimiento de encontrarse exhausto. Este es el resultado de la neurastenia. Entonces el médico aconsejó, mire, ¿saben qué? Haga una cosa, coma bien y distráigase. Coma bien y distráigase. Entonces el enfermo dijo, listo, el alimento no me falta. Entonces el médico le dijo, entonces usted lo que le hace falta es distracción. Entonces llegó y le dijo, el paciente le dijo, no sé, dijo, mire, ¿sabe qué? Le voy a dar un consejo. Vaya al circo de los hermanos Gasca y entre a ver la función del payaso Tuerquita. Nadie puede estar triste delante del payaso Tuerquita. Entonces el hombre le dice, no, doctor, no, 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 entonces ese remedio no me sirve. No, no creo que me sirva que yo vaya a una función de circo, pero vaya y lo mira a ver qué le pasa. Entonces le dice, ¿sabe qué, doctor? Yo soy ese payaso Tuerquita. Yo soy Tuerquita, me presento. Yo soy ese payaso, es de mostrarme alegre ante el público para ganar mi pan. Por eso le digo que tengo la plata para comer, pero eso no me da felicidad. Por eso tengo para comer, pero por eso no tengo para distraerme y divertirme. Porque mis hermanos, tanto Tuerquita como muchos hoy, están buscando la felicidad en el bote de basura, en medio de la basura, en medio de la inmundicia. Por eso una persona paga por prostitución, por eso una persona paga por drogas, por eso una persona paga por pornografía, porque realmente están buscando una felicidad efímera y en medio de la basura. No hay felicidad real sin Cristo, mis hermanos.
No hay felicidad real si no se obedece a Cristo. Por eso nos pasan ciertas situaciones en nuestra vida. Por eso a veces tenemos que decir, Señor, perdóname y ayúdame a sacar la cabeza de aquí. Por eso necesitamos decirle, Señor, perdóname porque busqué mi felicidad en medio de la basura y tú no estabas ahí. Dios no está en medio de la basura, mis hermanos. Dios es santo, santo, santo. Job capítulo 3, versículo 24. Job capítulo 3, versículo 24. Job 3:24 dice, pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Quién quiere suspiros y gemidos de dolor? ¿Quién quiere temer? ¿A quién le gusta tener pánico? ¿A quién le gusta tener miedo? ¿A quién le gusta tener pavor? De joven, a lo único que le tenías miedo es a una buena reprimenda. El pánico del joven es que lo vean haciendo cosas que no deben. A la persona de edad le da miedo una caída, que se le caiga un diente. ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu edad? El peor de los temores le sobrevino a Job. Estaba en una profunda ansiedad y eso le trajo más temor. Mis peores temores se han hecho realidad. ¿Qué busca Salomón? Que tú y yo en esta mañana tengamos confianza absoluta en un Dios que gobierna. Eso busca la escritura en esta mañana. Temerás a las alturas y a tropezar con algo en el camino. Tu cabello se volverá blanco como las flores de un árbol de almendro. Te arrastrarás como un saltamontes cuando camines. Perderás el deseo de vivir. Luego irás a tu hogar eterno y los dolientes se reunirán en las calles para llevarte a enterrar. Salomón busca animar, pero también busca exhortar para que tomemos una decisión, como lo hizo Daniel, como lo hizo Job, como lo tenemos que hacer nosotros, al darnos cuenta que el tiempo está avanzando cada vez más rápido, que la venida del Señor está más cerca. Debemos determinarnos, obedecer a Cristo y someternos a su palabra y creerla. Muchos al día de hoy leemos la escritura, estudiamos la escritura, pero la pregunta es, ¿le creemos a la escritura? Le creemos a la escritura, le creemos tanto, tanto, tanto que por eso la obedecemos. Mi hermano, si no obedecemos a la escritura es porque no le creemos a la escritura. Es así de simple. Hermano querido que me escuchas. Salomón en este poema está diciendo que cuando avanzamos en años nos volvemos lentos al caminar. Se perderá el apetito. Ya no tenemos los mismos deseos de antes, ni por la comida, ni por la bebida, ni por la televisión, ni por otras cosas que antes de jóvenes era un deleite, porque el hombre va a su morada eterna. Salomón está comparando la vida como con una lámpara que está colgando del techo, que tiene una cadena de plata para prender y apagar, y llega el joven y ¡zay! ¡Pa! Se rompió. Se rompe la lámpara, se apaga la luz para siempre en este mundo. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Aquí tenemos un cuadro sumamente subjetivo, espiritual, específico y realista de la vida del hombre en este mundo caído. Sí, hay muchas cosas disfrutables en las que podemos y debemos deleitarnos siempre. Porque nosotros cuando colocamos a Dios en el lugar que corresponde, nosotros vamos a gozarnos. El problema no está en disfrutar de las cosas creadas. El problema está en sustituir a Dios por esas cosas. Es cuando nosotros volvemos cosas o personas en Dios, en un ídolo. El juguete no trae pilas, mis hermanos. No debemos desperdiciar la vida. Salomón se toma el tiempo de escribir acerca de todo esto con el firme propósito de mostrarnos la urgencia que tenemos de acordarnos del Creador. Es urgente. Es urgente que tomemos decisiones en Dios. Es urgente que nosotros vayamos y avancemos. Deuteronomio 20. No seamos pusilánimes, ni medrosos, asustadizos, ni miedosos. No podemos serlo. Tenemos que acordarnos del Creador antes de que sea demasiado tarde. La vida es como vapor, se desvanece en el aire y puede terminar cuando tú y yo menos lo esperemos. Damas y caballeros, la muerte no respeta edad.
muchas veces llega de manera inesperada. Así que debemos acordarnos de nuestro Creador, ya que estamos a tiempo. Él es un Dios santo, perfecto, justo, y ante Él tendremos que dar cuentas en algún momento. Pero también es un Dios bueno y compasivo, lleno de misericordia. Por eso estamos en esta época. Por eso estamos el día de hoy. Por eso, mis hermanos. Pero no nos conformemos con vivir a medias para luego tener que enfrentar una eternidad de tormento y miseria. Nuestro eslogan, vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él vino a darte vida y vida en abundancia. Debemos ir a Cristo ahora que podemos, porque a medida que pasan los años, el corazón se va endureciendo cada vez más. El cinismo aumenta y las consecuencias del pecado se hacen más evidentes en nuestras vidas. Escuché en esta semana a una señora que había perdido la memoria. Ya no recordaba muchas cosas esta pobre señora, 85, 80, 90 años. Y le preguntaron, María, ¿te acuerdas de tu hijo Andrés? Dijo, no, no, un hijo yo, Andrés, no. ¿Te acuerdas de tu hija Marta? No, 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 no. ¿Te acuerdas que estás viviendo aquí en los no, no me acuerdo. No, 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 no recuerdo. ¿Te acuerdas que tienes una casa hermosa? No, no, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Tú sabes quién es Jesús de Nazaret? Y ella dijo, sí, Jesús de Nazaret es mi Salvador, es mi Señor, y pronto voy a estar con Él. Acordémonos de nuestro Creador ahora. Debemos buscar a nuestro Dios en arrepentimiento y fe. Sobrevendrá el temor por las alturas. Sobrevendrá el miedo por los peligros del camino. Esto es una advertencia en forma de poema. Es un poema que advierte. No dejemos pasar el tiempo, envejeceremos, temeremos, pero en Cristo está tu confianza, en Cristo está tu esperanza, en Cristo está tu plena certeza de que el Señor te guardará en completa paz. La Biblia lo dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Salmos 39:7 dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Salmos 39:7. El salmista sabe que fuera de Dios no hay nada. ¿Y tú lo sabes? El salmista se vuelve a Dios y entiende que las cosas son pasajeras. ¿Y tú lo entiendes? El juguete viene sin batería, mi hermano. El deleite no está en el juguete. Está en que se le dé el uso correcto, y el uso correcto de toda mi vida tiene que ser en Dios. Mi esperanza está en Dios, en el Dios de mi salvación. Vamos a Dios, descansemos en Dios. Él es el único que nos puede hacer descansar. ¿Sabe cuál debe ser nuestro temor? Nuestro mayor temor, fallarle a Él. ¿Saben cuál debe ser nuestro único miedo? Caer y quedarme ahí. Porque la Biblia dice, 7 veces cae el justo, pero las mismas y tantas se vuelve a levantar. Que el único terror sea despertarme a medianoche y no me tire de rodillas para saber qué ordena mi Señor. Que el único susto que tenga no sea el de pedir perdón. ¿A qué le temes? ¿Cuál es tu más grande temor? Si pensamos por un momento en una eternidad, en un lugar de tormento, si pensamos por un momento en una eternidad, en un lugar llamado infierno, ¿qué sucederá? Esto que estamos viviendo al día de hoy es una leve tribulación momentánea. Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Y si dices que en el cielo, ¿por qué Dios te tiene que dejar entrar en el cielo? ¿Por qué? Debemos tomar la decisión hoy por Cristo, por conocer, obedecer y vivir
el Evangelio todos los días mientras estemos debajo del sol. ¿Lo haremos? Hablemos de otros a Cristo. Hagamos lo que dice Romanos capítulo 9, versículos 1, 2 y 3. Mis hermanos, tenemos que hacerlo. Porque Dios nos dio la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículo 20. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. ¿Así se nos va el temor? Pruébalo, pruébalo. ¿Estás listo? ¿Estás lista para estar cara a cara con tu Creador? Si tu respuesta es sí, vamos bien, porque sabemos que esto no va a mejorar. Pero si te da miedo las noticias, si te da miedo los ataques y las guerras, si todo eso genera temor en tu vida, como dice el Salmo 61, capítulo 61, versículos 1, 2 y 3, llévame a la roca que es más alta que yo, y esa roca es Cristo. Hoy, mis hermanos, o por vida o por muerte, estamos un día más cerca de nuestro Creador. Amén. Oremos. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, porque esto no genera temor, esto nos da esperanza, esto no genera miedo, nos da aliento, porque, Señor, sabemos perfectamente que tu Santo Espíritu nos guía a toda la verdad, y la verdad es Cristo. Y, Señor, esta leve tribulación momentánea es pasajera. Por eso en esta mañana, Señor, te queremos dar las gracias, porque estamos firmes y seguros en la roca que es Cristo. Señor, gracias por estos tiempos, gracias por la vida de mis hermanos y gracias por aquellos que escucharán más adelante esta grabación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones.